Bueno chicos, ahora vamos a aplicar lo visto en un ejemplo. Bueno, el ejemplo nos dice lo siguiente. Supongamos un objeto de 6 centímetros de altura, colocado a 9 centímetros de un espejo cóncavo, cuya distancia focal es de 3 centímetros. ¿Qué altura tendrá la imagen que se refleja en el espejo? Bueno, lo primero que tenemos que hacer para resolver los problemas es ordenamos los datos. ¿Qué datos nos dan? El ejemplo nos dice que tenemos un objeto de 6 centímetros de altura, o sea, nos está dando la h, ¿sí? Ponemos h igual a 6 centímetros, es la altura del objeto. Después nos dice que está colocado a 9 centímetros de un espejo cóncavo, o sea, nos da de dato la posición o la distancia del objeto, o sea, x es igual a 9 centímetros. Y por último nos dice que tiene una distancia focal el espejo de 3 centímetros O sea, nos dan el dato f es igual a 3 centímetros. Luego de ordenar los datos, realizamos un pequeño esquema de la situación. ¿Sí? Tenemos el espejo cóncavo, el eje principal, tenemos el foco, el centro de curvatura. ¿Sí? Ordenamos los datos, tenemos un objeto. ¿Sí? Entonces, nosotros ponemos en el gráfico de qué forma incide la luz. ¿Sí? Como es un espejo cóncavo, incide de este lado, ¿sí? Con dirección hacia el espejo, ¿sí? Todo hacia el espejo. Entonces, en este caso tenemos que tener en cuenta la convención de signo. Nosotros dijimos, o la convención dice que la distancia será positiva si va en sentido contrario a la luz incidente. Como la luz incide en este sentido y la distancia son desde el vértice hacia el objeto o hacia el foco, tenemos una distancia focal positiva. Luego tenemos una distancia del objeto positiva también. Y la otra convención decía que las alturas serán positivas si van hacia arriba del eje principal. ¿Sí? Tenemos el eje principal, como la altura va hacia arriba, es positiva la altura. ¿Sí? Bueno, teniendo en cuenta el gráfico, tratamos de responder lo que nos pide el problema. El problema nos pide la altura de la imagen. ¿Sí? Entonces usamos la fórmula que habíamos visto anteriormente. H1, que es la altura de la imagen, es igual a H, la altura del objeto, X1, la posición de la imagen, sobre X, que es la posición del objeto. Como tenemos la altura del objeto, tenemos su posición, pero no tenemos la posición de la imagen, no podemos usar la fórmula, ¿sí? Necesitamos determinar primero la posición de la imagen. Esto se lo hará a partir de la fórmula de Descartes, ¿sí? Que le decía 1 sobre f, o sea, 1 sobre la distancia focal es igual a 1 sobre la posición del objeto más 1 sobre la posición de la imagen. Acomodando la fórmula en respecto a lo que necesitamos, despejamos 1 sobre x1, que x1 es la posición de la imagen que necesitamos saber. Es igual a 1 sobre el foco menos 1 sobre la posición del objeto. Reemplazando los datos, tenemos 1 sobre 3 menos 1 sobre 9, y eso nos da como resultado 2 sobre 9. Entonces tenemos que la posición de la imagen es igual a 9 sobre 2 centímetros. ¿Sí? Bueno, recordemos acá, veamos, digo, 1 sobre x es igual a 2 sobre 9. Entonces si queremos invertir, tenemos que poner x igual a, invertimos esta fracción, 9 sobre 2 centímetros. ¿Sí? Que eso sería 4,5 centímetros. ¿Sí? Entonces, acabamos de calcular la posición a la que se encuentra la imagen, 4,5 centímetros. Positivo, si se dan cuenta, ¿sí? Es positivo. Entonces, por convención de signo, volvamos al gráfico, como es positivo, la posición de la imagen, la distancia en la imagen se encontrará en sentido contrario de cómo incide la luz, ¿sí? Tenemos que el foco era 3 centímetros, más o menos a la mitad, por este lado estará la posición de la imagen, ¿sí? Como es positiva, da en sentido contrario.
o sea, viene para este lado, ¿sí? Bueno, calculando la posición de la imagen, ahora sí podemos utilizar la fórmula que vimos anterior, ¿sí? Reemplazando los datos, te queda menos 6 centímetros, que es h, la altura del objeto, por 4,5, que es la posición, la distancia de la imagen, o sobre 9 centímetros, que es la distancia del objeto. Eso nos da como resultado igual a menos 3, ¿sí? Por convención de signos dijimos, si es negativo, es porque la imagen está invertida, ¿sí? Entonces, volviendo al gráfico, si nos pide graficar la situación, tendríamos que graficar la imagen a 4 centímetros positivo de este lado sobre 3 centímetros, menos 3 centímetros que da hacia abajo, ¿sí? De la imagen. Tendríamos una imagen en este punto más o menos hacia abajo, de 3 centímetros solamente, ¿sí? Por convención de signos. Y respondiendo a la pregunta del problema, tenemos que la altura de la imagen es de 3 centímetros.